Seguimos en, Sí, sí, seguimos con la segunda parte. seguimos con la segunda parte. Eh, eh, Estábamos hablando de si existen subsidios en Brasil o no para celíacos. Bueno, empiezo desde el comienzo. Les explicaba que tenemos algunas leyes estaduales, algunas municipales, que ofrecen la canasta básica, una especie de canasta básica con harina sin gluten, algunas tienen también galletas, esa cosa. Eh, Son leyes locales, no es algo nacional. Nacionalmente lo que tenemos es alimentación escolar, es obligatorio que en las escuelas se ofrezca alimentación libre de gluten a los alumnos celíacos. Eh, y también tenemos las acciones de asistencia social que son generales para toda la población, como el Bolsa Familia, que es un programa de transferencia de renta, creo que se dice en castellano. Eh, para personas en vulnerabilidad, es un programa ya bastante antiguo, bastante conocido, ya tiene algunos años. Y también la asistencia social, acá en Brasil es bastante cargo las intendencias de las ciudades y también esas intendencias tienen programas de canasta básica para celíacos y no celíacos y programas de asistencia en general. En este momento de pandemia hay más refuerzo de esas canastas básicas. No, no que yo sepa. Sí, en el momento. ¿Ustedes, ustedes están en cuarentena o trabaja todo el mundo o no? Bueno, Brasil está bastante difícil. Nunca tuvimos cuarentena general en el país. Eso está variando bastante en la región. En la región donde yo estoy, estuvimos no en cuarentena total, no obligatoria, no. En marzo cerró todo y yo, por ejemplo, estoy trabajando en casa desde marzo. En la universidad donde yo trabajo, las clases estaban suspendidas y ahora, la semana pasada volvieron en formato a distancia, ¿no? Y, pero acá en Porto Alegre, por lo menos, las cosas ya empezaron a volver bastante, por la presión económica está bastante fuerte. Y hay regiones de Brasil que, por ejemplo, Río, que nunca hubo una cuarentena muy rigurosa, lamentablemente. Claro, en Argentina hubo momentos de cuarentena rigurosa y por eso se buscó asistir a un montón de gente que tuvo que dejar de trabajar y de Ujú. recibir Sí, ingresos. sí, claro. Acá, después de bastante presión del Congreso, de la ala, digamos, más a la izquierda del Congreso, el gobierno el gobierno nacional quería dar un auxilio emergencial de 200 reales por mes a las personas que estaban sin renta. Pero por presión del Congreso, de algunos diputados, lograron aumentar ese auxilio a 600 reales, que es poco, por lo menos para una ciudad como Porto Alegre es bastante difícil sobrevivir con esta cantidad de dinero. Pero también hubo muchos problemas, la gente tenía que ir al banco a recibir el dinero. En el momento de cuarentena veíamos largas colas en los bancos porque la gente tenía que ir a recibir el dinero, a Acá cobrar. pasó lo mismo inicialmente. Y ahora también se discute si se va a extender el auxilio o no. Es toda una discusión también. Estamos en tiempos bastante turbulentos en Brasil. Bueno, en todo el mundo, pero hay lugares donde es peor que en otros. Sí. Respecto a medicamentos libres de gluten, ¿hay alguna ley al respecto? Sí, tenemos una ley de 2003 también, salió casi junta con nuestra primera ley del contiene o no contiene gluten, que obliga a todos los laboratorios que pongan en los prospectos de los medicamentos si hay gluten, hay que ponerle un aviso. Si el prospecto no dice nada acerca del gluten, es porque no hay gluten. Así. Pero en realidad acá en Brasil es bastante difícil que el medicamento tenga gluten. Es una de las partes más tranquilas de la vida de un celíaco acá.
los medicamentos normales, esto que compras en la farmacia, hay muy pocos. La mayoría usa almidón de maíz, entonces es más fácil. Y, y eso es bastante, los grandes laboratorios por lo menos, sí son, eso para nosotros es bastante confiable, para mí hasta donde sé. ¿La harina de trigo es más barata que la harina de maíz o la de mandioca en Brasil? Sí, sí, Ah, es subsidiada por eso. es Aunque sea, subsidiada igual que en Argentina. sí, aunque sea importada, el trigo que se usa acá es bastante importado de Argentina incluso, es subsidiado, no es producción nacional. Qué ilógico que no se fomente los productos locales en toda Latinoamérica, que no Sí, comamos más mandioca y maíz claro. y otros cereales autóctonos, que estemos copiando el modelo europeo todo el tiempo. Claro, y por ejemplo, la harina de maíz acá en Brasil, aunque es una cosa muy típica, los derivados del maíz también es difícil de encontrar sin gluten, porque los molinos Se que contamina. procesan el maíz sí procesan trigo también. Hubo un estudio acá de Porto Alegre, de la universidad de acá, que analizó hace unos años productos industrializados sin gluten y la harina de maíz fue la más contaminada. Analizaron harinas de maíz con mucho gluten, mucha cantidad de gluten. En Es Argentina eso no es tan común porque somos hay campos específicos de maíz. Sí es muy común en Argentina, hay épocas que no se consigue soja que no Ajá, tenga contaminación con trigo. Pero el maíz es más raro, sí, aunque hay muchas polentas que tienen trigo, y eso no sé si es porque las adulteran en el proceso o ya viene de fábrica, no lo sé. no, Eh, a mí me encanta, por ejemplo, la polenta y hasta hace no mucho tiempo tenía dificultad de encontrar polenta sin gluten acá. Ahora, hace unos meses, una gran empresa que fabrica polenta, una empresa bastante grande de acá, cambiaron las plantas y la polenta ahora es sin gluten. Me acuerdo que cuando me enteré de eso, ¡wow! ¡Polenta! bueno, la polenta es un producto relativamente barato en Argentina. Claro, acá también, sí. ¿Qué requisitos deben tener los alimentos importados para ser considerados libres de gluten en Brasil? ¿Es lo mismo? Sí, hasta en la resolución de Anvisa que se explicaba, me parece que decía, estaba leyendo antes que el importador tiene que buscar junto al productor la información de contaminación, pero a veces en la traducción hay productos que vienen mal traducidos, los etiquetados. Yo en general busco leer el etiquetado original. A veces ponen una etiqueta en portugués arriba del etiquetado original y yo siempre prefiero leer el envase original, no el etiquetado traducido, porque para mí a veces es un poco, no me parece muy bien traducido en general. Entiendo. Eh, ¿Confías en los etiquetados importados? Um, Depende. Por ejemplo, si yo veo un producto argentino en el supermercado, no hay muchos, lamentablemente, pero si veo un producto argentino con el sello, sí, confío. Claro. Eso aprendí en la época que vivía ahí en Argentina. Por ejemplo, productos europeos que tengan el sello europeo, la espiga tachada, aquel más clásico, más conocido, sí, también consumo, yo consumo. Aunque sepa que, por ejemplo, en Europa se utilizan los 20 ppm como límite, yo nunca he tenido problemas. Ujú. ¿Qué legislación hay respecto a cervezas en Brasil? ¿Conoces? Cervezas acá son reglamentadas por Ministerio de Agricultura, no por Vigilancia Sanitaria. Se admiten las cervezas con cebada, por ejemplo, algo que no está permitido en Argentina, y se observa que, por ejemplo, tenemos muchas cervezas importadas sin gluten, Estrella Galicia, Estrella Daura, bueno,
muchas. Stella Artois ahora tiene una versión sin gluten. Están poniendo contain gluten, creo que también por orientación jurídica, quizás, porque son hechos de cebada, tienen que tener el aviso, contiene cebada, entonces la legislación manda que digan contain gluten. Lo que pasa es que el método ELISA no detecta perfectamente el gluten y el que se usa es el método ELISA. Entonces Sí. hay mucho riesgo de que haya gluten. Claro, esto acá es una discusión. Están permitidas, la legislación las permite y de verdad hay bastante. No era tan común, por ejemplo, cuando yo tuve el diagnóstico no se encontraba cerveza sin gluten. Tardé como 2 años más o menos para encontrar una Estrella Daura, fue la primera que encontré acá y desde ese tiempo ha cambiado bastante, hemos tenido bastante variedad de cervezas ahora, incluso locales, incluso tenemos cervecerías acá del estado de Porto Alegre que producen sin gluten, con cebada. Entonces, consideran que derivados de cebada pueden no tener gluten Sí, para la sí, acá es legislación permitido. brasileña. Sí, acá es permitido. En Brasil se permite la avena. Sí, también se permite la avena sin gluten y también era algo que cuando yo tuve el diagnóstico no se encontraba y no se hablaba. La avena tenía gluten y punto. No, no se sabía nada que en realidad no tiene gluten, pero hay una parte de los celíacos que no pueden con avena, etcétera, etcétera. Sí. Pero acá sí, hay avena sin gluten y es cada vez más fácil de encontrar también. Por lo menos consideran que la avenina no es gluten en Sí, Brasil. sí, Claro. Que lo que pasaba antes era que se consideraba que la avenina era gluten. claro. Que eso está en este momento en investigación. ¿Hay campañas en Brasil para detectar celíacos? Campañas, no sé si podemos llamar, pero les expliqué antes del protocolo del Sistema Sí. Público de Salud que preconiza que, por ejemplo, el protocolo dice que hay determinados individuos que tienen otras enfermedades autoinmunes, que tienen parientes celíacos, que tienen esos síntomas. Deben hacer las pruebas, pero como les expliqué antes, todavía no hay tanto conocimiento del protocolo. El protocolo existe, pero todavía hay que difundirlo mejor también entre los médicos que trabajan en el sistema público y privado de salud. Pero campañas largas, campañas de diagnóstico no existen. ¿Conocés alguna investigación de incidencia poblacional en Porto Alegre de celíacos o no? No, acá trabajamos, tal vez, quizás en alguna universidad sí haya, me acuerdo, creo que Recife, que es una ciudad del nordeste. Recife había hecho alguna, sí. Sí, creo que con donadores de sangre, me parece, pero no estoy segura. Creo que hicieron las pruebas con gente que fue a donar sangre. Eso hicieron en Pero Argentina también, sí, en La sí, Plata, acá en Porto Alegre trabajamos solo con estimativas de 1% de la población como celíaca. como Así que tenemos estimativo. en Porto Alegre 1,5 millones de habitantes, 150.000 personas, 15.000 personas. Ay, no sé, soy mala en matemática. Creo que algo 15.000. fundamental de todo lo que dijiste para los celíacos argentinos si consumen alimentos de Brasil es no solo mirar el no contain gluten, sino también mirar los alergenos y de qué está hecho el producto, porque pueden Exacto, llevar un exacto. chasco y ver qué no Claro, coincide. claro. En general, si un etiquetado dice no contiene gluten y tiene la declaración de alérgenos, y obviamente en la declaración no habla sobre trigo, porque si puede contener trigo, contiene gluten, obviamente. Digamos, não contém gluten, pode conter leite y ovos, leche y huevos. Sí, perfecto, se puede consumir. ¿Cómo se dice trigo en portugués? Trigo, Ah, contén trigo tendría que ajá, decir, o sí. puede contener trigo. Ujú. ¿Querés contarnos algo más? Ay, creo que es eso. Yo quiero hacerte una pregunta. A partir Sí. del diagnóstico, ¿te hiciste seguimientos médicos?
Sí, sí, lo hago todos los años. Una de las médicas, la gastroenteróloga que me acompaña, incluso fue una de las fundadoras de ACELBRA acá en Porto Alegre. Es una experta, es una persona maravillosa y me encanta ser su paciente y aparte es muy divertida. Es una señora de 80 años que sigue trabajando y es una de las mejores médicas en celiaquía acá en la ciudad. Me decís que en el país, en Brasil, por legislación, 20 ppm el, el- es lo permitido, ¿no? En los productos alimenticios que ustedes tienen. Pero también hay productos de 10 porque a veces son importados o de menos, pero nunca de más. La pregunta es, consumiendo esos productos, ¿tuviste algún, con ese nivel de ppm de gluten, ¿tuviste algún problema de salud o no? ¿Siempre estuviste bien? ¿Te alteró en Yo alguna manera? Yo tengo, los síntomas es bastante difícil saber cuando no está bien por el gluten o por cualquier otra razón. Sí, seguro. Esto es bastante difícil porque toda la gente en algún momento come algo y no le sienta bien. Pero yo tengo otra enfermedad autoinmune diagnosticada algunos años después El de diagnóstico. celiaquía. Mm. Sí, yo tengo síndrome de Sjögren, es una enfermedad reumatológica Y es y muy también común, está muy ligada a celiaquía. tuve el diagnóstico hace 5 años, creo, pero por suerte tuve el diagnóstico temprano y es una forma, digamos, liviana hasta el momento, así que es controlable, no me da tanto problema. Puede ser que he desarrollado también por contaminación, por mucha exposición a trazas. Sí, O por un diagnóstico tardío en celiaquía. Pero también. creo que acá es importante que en Brasil el no contain gluten es 20 ppm, pero el contiene trigo, es gluten, es trigo no detectable. Sí, Por lo cual, exacto. mirando los alergenos, son más seguros que en Argentina. Si mirás Sí, el no contain gluten, es más vasto, pero si mirás los alergenos, estás mucho más sí. cubierto. Sí, es un poco, es difícil de explicar, es un poco confuso también porque no se puede decir, ah, en Brasil es 20 o 10 o 5, punto. Hay toda esta historia que les tuve que contar para explicarles, Sí, sí. pero en general, si miras las dos inscripciones, gluten y alérgenos, sí se puede tener una buena seguridad en consumir el producto. Lo Claro, que, ahí el riesgo es que tenga cebada, centeno o avena, es más de no detectable. Pero, Pero pero en trigo tenés toda la seguridad. no, pero los alérgenos también, en estos alérgenos también hablan de cebada, centeno y avena. Ah, buenísimo. Entonces, si buscas en la lista de alérgenos, en la inscripción de alérgenos, y no dice nada de trigo, centeio, que es centeno, cebada o aveia, que es avena, perfecto. En perfecto. realidad, mirando los alérgenos están más seguros que acá. Sí. Sí, se podría decir, sí, la verdad que Sí, sí. sí. En cuanto a los restaurantes, cuando ahora, bueno, en época de pandemia tal vez es un poco más limitado, pero ¿cómo se maneja la gente o pide en los restaurantes alguna legislación o algo? ¿La información cómo es? Sí, algunas ciudades tienen legislación que obliga a que los restaurantes informen acerca del gluten en los productos que sirven. En general es bastante difícil. Hay algunas ciudades en que es más fácil. Por ejemplo, Curitiba tiene un trabajo, la Asociación de Celíacos de Curitiba tiene un trabajo bastante interesante. eh, Capacitan a los restaurantes y los restaurantes sin gluten o aptos a servir celíacos tienen un sello, más o menos como ocurre en España, son certificados por la asociación, digamos así, y tienen bastante opción sin gluten, es una de las mejores, creo que la mejor ciudad para celíacos en Brasil. Acá en Porto Alegre tenemos buenas opciones, no tenemos la certificación de la asociación, eh, pero tenemos buenas opciones, tenemos pizzería, tenemos bar sin gluten, tenemos una buena variedad de locales y aptos, digo,
totalmente aptos para celíacos, que esto para mí es importante. ¿Hay locales exclusivos de celíacos o que tienen productos para celíacos y no? Sí, sí, exacto. Hay ambas cosas. Ambas cosas. Por Y ejemplo, siempre hablan, perdón, hay pizzería que es totalmente sin gluten. Hay bar que es prácticamente todo sin gluten. Solo tienen cerveza con gluten. claro. Entonces, tenemos buenas opciones acá en Porto Alegre. Claro. Siempre hablando de productos, no de los alimentos o menúes con alimentos naturales. Siempre hablando de productos, ¿no? En ese sentido. ¿Perdón? Que siempre hablando de productos. O sea, cuando hablan de menúes en los restaurantes, siempre es que hablan de productos como, por ejemplo, pastas, pizza, ¿no es cierto? No de menúes como, por ejemplo, ensalada, carnes y todo eso. Ahí Hay lugares, por ejemplo, tenemos, bueno, este no es apto, pero acá en Porto Alegre tenemos un lugar que sirve asado sin gluten. claro. Tienen, por ejemplo, tienen fideos también con gluten y sin gluten. Comida normal prácticamente, no la comida especial, pan, pizza, pero sí tenemos buenas opciones. Este bar que les dije también tiene opción de carnes, no es solo pan, pan y cosas así que sirven. En Porto Alegre tenemos suerte, estamos bien. Sí, en algunas provincias de acá de Argentina o en algunas ciudades, mejor también. Algunos tenemos mucha suerte de tener ciudades o intendencias que realmente están bien informadas y pueden atender bien a todos los gustos de las personas con celiaquía o con alguna alergia alimentaria específica. La verdad, sí. Miriam, y hay otras ciudades, por ejemplo, acá, el comienzo del año yo iba a Recife antes de la pandemia. En verdad, cuando empezó la pandemia yo tenía un viaje a Recife y me pasé meses buscando, ay, ¿dónde voy a comer? ¿Dónde voy a comer? No hay nada, es bastante difícil. Por fin no fui, obviamente, por la pandemia, pero no había nada sin gluten. Pero no había, por ejemplo, una churrasquería que no tenga, pero pueden tener pan. Sí, sí, y ahí en esa parte del país la carne no es tan común. La carne es más común acá para el sur. Y Recife, y claro, pues se puede ir a un restaurante y hablar con el mozo y hablar con el chef, pero siempre hay un riesgo, ¿no? Claro. Yo, principalmente en viajes, soy un poco más cuidadosa, no quiero tener problemas en un viaje lejos de casa. Siempre, por ejemplo, en ese viaje iba a visitar unos amigos, entonces me iba a quedar en la casa de ellos. Bueno, por lo menos iba a tener una cocina donde podía cocinar y hacer algo. Pero por fin nos fuimos, el coronavirus no dejó. En las asociaciones se habla mucho de productos sin gluten o libre de gluten o no contienen gluten, pero también se habla de la alimentación natural para la persona celíaca, la importancia que tiene, como que la base de la alimentación en realidad es esa, o le dan mucho hincapié a los productos, porque acá en Argentina tenemos ese tema. No, creo que en realidad es un movimiento, me parece acá en Brasil, más amplio, no solo de los celíacos, por la comida de verdad. Es un movimiento que, por ejemplo, hay gente en la tele, hay programas de tele que enseñan a cocinar comida de verdad. No te preocupes tanto con el sin gluten, con sin lactosa, a veces lo dicen. Claro. No te preocupes que sea light o que tenga baja calorías, sino que sea comida de verdad, colorida, bueno. Pero sí en los grupos me parece que hay bastante es casi una recuperación de las comidas tradicionales que en algún momento también se perdieron. Las comidas típicas del país es bastante interesante. Hay gente que rescata el cuaderno de recetas de la abuela. Tal cual. y eso intentamos. Recetas de familia antiguas. Claro. Sin gluten. Eso intentamos nosotros en nuestro grupo. Por ejemplo, en el grupo de celíaco a celíaco, la base de la información es la información. O sea, en base a la información cada uno puede elegir su calidad de vida
no, por ejemplo, en mi grupo no hay recetas, no se dice qué medicamento no, sí se informa. La base es esa, para que en realidad no haya un desnivel, ¿no? Porque en realidad hay muchas personas económicamente bien y otras que no tanto. Entonces creo que la información es en realidad lo que hace una equidad en cuanto a salud para poder, para ser todos justos con todos, ¿no? Claro. Entonces, en nuestro grupo intentamos justamente eso. No se habla tanto de productos con gluten, sin gluten, sino más bien se enseña o se habla de la importancia de la alimentación en general, y de los nutrientes de dónde se pueden sacar en el caso de algunas alergias como con huevos, con leche, con soja, en fin, con tantas patologías ahí alrededor, inclusive con las personas que tienen un diagnóstico tardío, que generalmente tienen otra patología más, que nunca tiene que ver no siempre tiene que ver con la celiaquía, sino más bien, primero fue esa, y gracias a esa ahí está la celiaquía, que Claro, es difícil saber es quién vino. difícil, tal cual, que no siempre la culpa es de la celiaquía, pero me parece pensando que Miriam nos puede contar algo de síndrome de Sjögren, que está muchas veces relacionado con celiaquía, desde tu experiencia. Claro, yo empecé con síntomas reumatológicos, dolor en las articulaciones, y es también difícil saber, por ejemplo, yo siempre tuve los ojos secos, siempre. Mi oftalmóloga, yo uso anteojos, siempre me decía, pero tenés los ojos tan secos. Y no registraba el síndrome de Sjögren. No, es difícil. Por ejemplo, a mí, yo necesito, y eso para mí es algo normal, necesito comer comida con salsa. Comida sin salsa para mí no va. Necesito siempre el agua, la botella de agua al lado. La boca seca es bastante presente y también es difícil saber hasta qué punto, bueno, es una condición natural de la persona que simplemente no le gusta comida sin salsa y que es la falta de saliva, ¿no? Mirá. Es difícil saber, pero yo tengo acompañamiento con reumatólogo y tomo medicamento hidroxicloroquina, que ahora está de moda acá en Brasil por el coronavirus. Y de verdad no tengo grandes problemas. Afortunadamente es mis síntomas son livianos. Mi diagnóstico también fue temprano y con el acompañamiento, yo soy una persona privilegiada porque tengo acceso a salud, a buenos médicos, tengo obra social. Obviamente una persona en peores condiciones financieras no lograría tener el diagnóstico o tendría mucho más dificultad. Pero el trabajo que me da el síndrome es ir al reumatólogo 3-4 veces al año, tomar la medicina todos los días y hacer unas pruebas a veces. Pero es bastante tranquilo en mi caso. Perfecto. ¿Qué decirte, Miriam? La verdad, muchas gracias. Fue muy instructivo. La verdad, nos gustó mucho que puedas charlar con nosotras. Desde ya, muchas gracias. Gracias, Nora, por el contacto. Bueno, nada, desde Celíaco a Celíaco, desde Brasil, la tenemos a Miriam ahí. Queríamos saber un poquito cómo era la movida en Brasil con la celiaquía, y ya nos ha sacado muchas preguntas, de verdad, sobre todo a mí, que yo mucho no entendía, a pesar de que en algún momento fui a Brasil, pero la verdad no padecí para nada, comí bien. Qué bueno. Sí, sí, en la parte de cataratas del lado de Brasil. Entonces, la verdad que soy una persona bastante que come natural, no come casi nada de productos ultra, hace 52 años que soy celíaca y Nora me gana. Pero así que estamos más de 58. Así que estamos acostumbradas a lo natural. Pero está bueno que toda la gente sepa
cómo poder tener información, ¿no? Y directamente, que nos hablen las personas desde su lugar, desde su país, y nos enseñen un poquito. Desde ya, Miriam, te agradezco muchísimo, mucho, 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 y ojalá tengamos más otra posibilidad para que nos sigas contando cómo va todo allá en Brasil con la celiaquía. Bueno, muchas gracias por la invitación, fue un gusto. Me encantó. Y nosotros te decimos que de celíaco a celíaco agradece a toda Latinoamérica, a toda la República Argentina. Gracias, Nora. Gracias a todos los médicos que siempre nos acompañan. No los voy a nombrar porque no me quiero olvidar de nadie. Te decimos que el diagnóstico temprano en celiaquía salva vidas. Pedir tu diagnóstico a tu odontólogo, a tu ginecólogo, cualquier síntoma que tengas, que lo puedes encontrar en la tabla de Celiascore, que lo puedes encontrar de celíaco a celíaco, en la página, en el Facebook, en Twitter, en Instagram y en LinkedIn también. Y tenemos la página web, www.deceliacoacelíaco para vos, así que nos pueden encontrar y buscar y hacer todas las preguntas que no nos molestan. Desde ya, Miriam, muchas gracias, un abrazo a Brasil, que ojalá la pandemia termine pronto y nosotros poder contactarnos más seguido. Nora, muchas gracias. Un gusto haberte tenido en el programa. Sí, la verdad Muchas que sí. gracias. Muchas gracias y hasta la próxima, el viernes que viene. Te queremos sano, de celíaco a celíaco con vos. Muchas gracias a todos.